Bienvenidos a Principalmente, su programa semanal dedicado a temas jurídicos e institucionales. Principalmente puede ser seguido a través de las redes sociales en @principalmente_t en Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos y siga con nosotros en Principalmente. Saludos amigos de Principalmente. Nueva vez nos encontramos con nuestro público en la República Dominicana y en otros países que sintonizan este programa principalmente. En esta ocasión tenemos un invitado que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, el profesor Marcos Francisco Mazó Garrote. Es muy conocido en nuestro país, porque ya hay una tradición de relación entre la comunidad jurídica de Castilla-La Mancha y la comunidad jurídica dominicana a través de varias universidades e instituciones públicas. De modo que para nosotros es un gran placer, un privilegio, contar con el profesor Marcos Mazó Garrote, que tiene también un conocimiento bastante detallado de lo que ha sido el proceso que ha vivido nuestro país en el ámbito de la reforma constitucional, la creación de un tribunal constitucional y bueno, la verdad que en todo lo que ha sido esa transformación cultural que implican los cambios normativos, el profesor Mazó Garrote ha sido un actor de primera línea en promover el fortalecimiento de la comunidad jurídica dominicana a través de alianzas con su universidad, Castilla-La Mancha, y varias instituciones locales. De modo que, bienvenido, profesor Marcos Mazó Garrote. Pues encantado de estar de nuevo en vuestra casa y encantado de estar entre amigos. Muy bien. La verdad, Marcos, sí, que nos sentimos muy contentos con tu presencia aquí Principalmente, porque ya tú eres prácticamente dominicano y tienes un vínculo, una relación con todos nosotros. Quisiera, Marcos, que nos hablara de tu actividad académica, a qué te dedicas. Sabemos que tú eres un profesor a tiempo completo, un académico en la Universidad de Castilla-La Mancha, y que te ha consagrado al estudio del derecho constitucional, a pesar de que conozco otro texto tuyo valiosísimo, por ejemplo tu Tratado de Extranjería, que es una referencia en toda España, y así como otras obras. En realidad, obras. Marcos maneja muy bien todo el derecho público. Todo el derecho público. Así que lo comprometemos aquí con ese tema. Sí. De todas maneras, una pequeña introducción de cuál es. La verdad que es que me he dedicado a muchas actividades, no solamente académicas. Antes de ser académico he sido juez en lo contencioso administrativo durante 5 años y luego pues he tenido la oportunidad de conseguir mi titularidad en primer lugar, mi doctorado, mi titularidad en la Universidad de Castilla-La Mancha y luego de hace muy poquito tiempo de ser el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. De hecho, ahora mismo soy el único catedrático de Derecho Constitucional de mi universidad, de la región de Castilla-La Mancha. Para identificaros un poquito, la región de Castilla-La Mancha es la región fundamentalmente donde Cervantes tuvo la oportunidad de redactar ese magnífico obra que es el Quijote, el Quijote de la Mancha, ¿no? De hecho, además la Universidad de Castilla-La Mancha se califica como la Universidad del Quijote. Mi actividad fundamentalmente ahora es académica. Yo tengo una vocación fundamentalmente universitaria, una vocación académica y sobre todo dentro de nuestra vocación docente está nuestra vocación investigadora. El buen profesor de universidad, no solamente el que imparte docencia, el que imparte clases, tanto en grado como en posgrado, como en maestrías, en programas de doctorado, sino también el que se dedica a la labor investigadora. A nosotros se nos paga la universidad no solamente por enseñar, sino por hacer ciencia jurídica, en este caso ciencia jurídica constitucional. Y es verdad, como dice Olivo, también me he dedicado a muchas cuestiones del derecho administrativo, porque ha sido también parte del objeto de mi interés científico, ¿no? Los temas de responsabilidad patrimonial. Dentro de poco aparecerá una obra mía aquí en República Dominicana sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y me he podido dedicar también a muchas cuestiones relacionadas con el derecho constitucional comparado.
que me parece una ciencia jurídica de la que ha tenido oportunidad de hablar aquí, creo, en este programa también, Lucho Pegoraro, el profesor Lucho Pegoraro, y que de alguna manera pues, me ha venido vinculando estos distintos programas, ¿no?, de docencia académica entre la universidad y sobre todo el primer programa académico que yo tuve la oportunidad de dirigir en el 2006, con la Pucamaima, con lo cual estoy muy orgulloso. El señor Agripino nos facilitó poder dirigir una maestría muy potente que ha tenido mucho arraigo. De hecho, algunos de los que hicieron esa maestría en el 2006, 2007, son actualmente magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Muchos alumnos, yo estoy muy orgulloso porque muchos de esos alumnos ahora pertenecen a las altas Cortes, ¿no? Hemos continuado de alguna manera esos programas, de alguna manera socializando, ¿no?, y ampliando la pedagogía, ¿no?, de la enseñanza del derecho constitucional, pues llegando a distintos sectores, distintas instituciones, distintas universidades, y yo creo que haciendo accesible, ¿no?, la cultura, como muy bien hablaba Ramón, la cultura jurídica constitucional a todo el mundo, porque esto afecta a todos, esto no afecta a una parte de las instituciones, del poder, ni a una determinada clase política, ¿no? Las constituciones afectan a todo, es un pacto, es el pacto social más importante que hace necesario el conocimiento y la pedagogía a todos los sectores de la sociedad. Marco, ¿cómo comienza en ti el interés por el estudio del derecho constitucional? Bueno, ¿Qué te motiva? Desde la carrera mismo, ¿no? Yo tuve unos maestros excelentes, extraordinarios, ¿no? Además fui de la primera promoción en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, que a pesar de la tradición y el origen que tiene esta universidad, pero desde hace ya 5 siglos, pero luego estuvo interrumpido durante muchos siglos, y la universidad vuelve a renacer en los años 80 fundamentalmente, y es cuando tengo la oportunidad de hacer lo que siempre me ha identificado, ¿no?, dedicarme al estudio de las leyes, al estudio del derecho, porque siempre he considerado que el derecho, además de ser una ciencia jurídica, es una ciencia social, sobre todo para solucionar los problemas a la gente. A veces estamos muy acostumbrados desde la universidad, desde la academia, a crear teorías, a crear circunstancias y crear estructuras metodológicas, jurídicas, que están muy alejados, ¿no?, de lo que es la realidad, ¿no? El derecho siempre lo he concebido como un instrumento para resolver los problemas de la sociedad, y el derecho constitucional, desde el primer momento que yo me acerco a la cultura jurídica constitucional, pues me ha impactado sobre todo el hecho de que es aquella ciencia jurídica que sirve para resolver los problemas más complejos que puede tener una sociedad, en el ámbito de los derechos fundamentales, en el ámbito de los derechos de lo que llama Habermas, el ámbito vital, ¿no?, del ser humano, ¿no?, y también de las relaciones fundamentalmente entre el poder y los ciudadanos. Eso me atrajo de un primer momento, y desde ese primer instante pues tuve la suerte y la oportunidad de tener muchas becas y de que se me apoyara mucho, ¿no? Fui contratado con una beca de financiación, una Madame Curie, que es una de las becas más prestigiosas que hay en la Unión Europea. Estuve 2 años contratado en un proyecto de investigación en la Universidad de Bolonia. Postdoctoral, después de terminar mi tesis doctoral, me dediqué a formarme en lo que es la universidad más antigua del mundo, que llaman, ¿no?, que es la Facultad de Derecho de Bolonia. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos maestros, a De Bergontini, Volpi, Rinella, Lucho Pegoraro, también otro de los grandes maestros con los que he tenido la oportunidad ahora de escribir algunos libros conjuntamente, ¿no? Y todo esto pues me ha llevado lógicamente a tener un espectro muy amplio, porque desde la parte también de la judicatura, como he dicho antes, que arranco como juez y luego pues me dedico a la academia, pues me ha permitido dedicarme a muchas cuestiones, no solamente desde el punto de vista de la ciencia, sino desde la aplicación del derecho, ¿no? Y esto me ha permitido pues, tener un espectro amplio del derecho constitucional y del derecho público. De hecho, en muchos de los programas docentes que yo he podido y he tenido la oportunidad de dirigir, no lo he limitado solamente al derecho constitucional, sino que lo he ampliado al derecho público, ¿no? Y desde hace muy poco también hemos cerrado una maestría con la Liga Municipal, exclusivamente de Derecho Administrativo, ¿no?, relacionado con la gestión municipal, y ahí hemos tenido la oportunidad pues, de compartir con... Tú tuviste una participación muy activa, sobre todo cuando el comisionado de Reforma de la Justicia estaba dirigido por el hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Lino Vázquez.
Yo sé que se desplegó todo un programa y que fue dirigido por ti, básicamente para dar a conocer lo que sería la nueva constitución de la República. ¿Qué experiencia tú trajiste? Bueno, maravillosa. La verdad que no dirigido por mí, dirigido por, hay que hacer justicia, por el señor magistrado Lino, que es amigo, compañero, en el que él planificó, diseñó esa estrategia. Yo fui un colaborador de él, yo fui simplemente un mero académico que le acompañaba en esos viajes para acercar la cultura de lo que todavía no era una constitución, acercarla a sitios y lugares donde jamás se había hablado nunca de algo como lo que es o lo que significa, lo que pudiera significar, ¿no? una norma constitucional. Para mí fue un viaje apasionante, me permitió conocer casi todo el país. Y la verdad que es que a través del comisionado de justicia, que siento de verdad que en estos momentos sea una institución que haya desaparecido en la República Dominicana, lo siento de verdad porque yo me he identificado mucho con la labor, con la dirección, con la coordinación que ha hecho extraordinariamente Lino Vázquez, con lo cual pues me siento muy identificado, ¿no? con esa función de acercamiento, de consultoría, de asesoramiento y sobre todo de acercarse a distintos colectivos, a los colectivos yo creo que más de los sectores jurídicos más pobres, más necesitados, que son los abogados, ¿no? Todos estos sectores que realmente pues, no han tenido la posibilidad, la oportunidad, ¿no? de acceder a programas de formación, ¿no? El mérito que tiene fundamentalmente la labor que hizo el comisionado y la labor que hizo su director y coordinador y director general Lino Vázquez es acercar fundamentalmente la Constitución a todos los sectores sociales, ¿no? Y eso nos permitió pues, incluso acercarnos a fórums amplísimos. Llegamos a algunas ciudades donde tal era la expectación que generaba el conocimiento de la Constitución que a veces no se podía entrar en determinados sitios, localidades, ayuntamientos, instituciones. Era una cosa bueno, de recuerdo imborrable. Marco, como tú, dentro de tu amplia formación y conocimiento en el derecho público, maneja también la parte comparada, una de las obras más importantes que se han escrito en el idioma español sobre el tema. Precisamente lo escribiste tú con el profesor de la Universidad de Bolonia, el profesor Lucio Peroraro y otros académicos españoles, una obra realmente de referencia. Como tú tienes esa visión comparada de los temas constitucionales, en el contexto de las constituciones iberoamericanas, ¿cuál es tu apreciación sobre la Constitución Dominicana del año 2010? Bueno, yo tengo una valoración muy positiva, porque además he podido participar, como sabéis, en muchos de esos debates, en gran parte con vosotros también, en algunos foros, encuentros, conferencias, y tengo una visión muy positiva, muy positiva. Las normas constitucionales son normas que son conceptos de síntesis, normas de síntesis, ¿no? Normas que de alguna manera hacen o pretenden hacer realidad, ¿no? Vivificar, ¿no? un pacto entre el poder del Estado y los ciudadanos. Un pacto, como decía muy bien Kelsen en un libro muy bonito en el que se expresa lo que es la democracia, ¿no? Él decía que las constituciones, la democracia constitucional fundamentalmente representa lo que es el pacto entre las mayorías y las minorías. Porque la mayoría está representada en la ley, ¿no? En la ley. Pero lo que ha significado esta Constitución para la República Dominicana es sobre todo el reconocimiento de los derechos de las minorías, que es para lo que fundamentalmente una Constitución debe servir, porque el que tiene la mayoría ya detenta el poder y detenta el poder de la ley, ¿no? Para realizar su proyecto político, su proyecto público, pero las minorías a veces no se representan fundamentalmente en las mayorías en las que se expresa la ley, ¿no? Y esas minorías se representan en una norma superior, que es la Constitución. Y la Constitución de la República Dominicana supone un avance extraordinario en reconocimiento de derechos, en instrumentos de garantía. A mí me parece que es una Constitución que, bueno, con algunos defectos, que evidentemente uno reconoce también en la propia Constitución, pero que en general, la evaluación general, me parece muy positivo. Yo creo que es una Constitución que, como estáis viendo, a través de juristas internacionales, juristas de prestigio, ellos mismos están situando a la República Dominicana en el contexto comparado internacional de lo que ha supuesto esa Constitución en el derecho constitucional comparado. A partir de que se aprueba la Constitución el 26 de enero del 2010,
La República Dominicana es un ámbito objeto de comparación a los estudiosos del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es una constitución muy avanzada en lo social, en el modelo de derechos, en el modelo de garantías. Es una constitución que recepciona las instituciones, instrumentos y derechos más avanzados que conocemos en la doctrina del derecho público constitucional, ¿no? Ahora bien, como bien dice Rubio Llorente, otro de los maestros que he tenido yo, en el derecho constitucional, las constituciones, recordando también otras palabras de Conrad Gessen, ¿no? Hay que realizarlas, hay que vivificarlas, ¿no? Las constituciones representan fundamentalmente aquel pacto social de las generaciones vivas. Estáis ante una constitución que ha nacido y que evidentemente hay que realizarla, hay que vivificarla. Y por tanto os queda un recorrido muy amplio, sobre todo para legalizar y legitimar. Legalizar no, porque ya evidentemente es una norma jurídica, pero para, de alguna manera, legitimizar la norma constitucional, vivificarla, realizarla, y para eso os queda un amplio recorrido. Habéis creado un modelo de justicia constitucional distinto al que existía en la República Dominicana, y a mí me parece muy correcto lo que se ha hecho en cuanto al sistema y el diseño institucional de crear un modelo híbrido en el cual se mantiene la tradición dominicana de ese modelo difuso, que es un modelo que ha funcionado relativamente bien, sobre todo desde el momento que hay una transformación y una reforma del Poder Judicial intensa desde el año 1997, y con un modelo concentrado, que es un modelo que realmente, bueno, pues con sus pros, sus contras, sus defectos y sus virtudes, es lo menos malo. Hay un punto que tú conoces bien, el debate, y que siempre aprovechamos el paso de profesores, expertos como el caso tuyo, para tratar. Es el tema de la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales. Aquella disposición del artículo 277 de la Constitución y luego regulado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. ¿Cómo ha quedado regulado en el caso nuestro? ¿Recuerdas ese debate de si se podía controlar el Tribunal Constitucional, una decisión última de la Suprema Corte de Justicia? El producto final, luego de aquellos debates, que ha quedado plasmado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. ¿Cuál es el parecer del Bueno, a mí el parecer es positivo. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que tener, no la exclusividad en el control de constitucionalidad, pero tiene que tener el monopolio último, sobre todo en lo que se refiere a la interpretación de la norma constitucional. Tiene que haber un órgano judicial donde en materia constitucional tenga la necesidad de dictar la última palabra. ¿No se ha creado una cuarta instancia? Se ha creado una cuarta instancia cuando se refiere a la interpretación de las normas constitucionales, no cuando se refiere a la interpretación de las normas legales, ni de los hechos. Esto es muy importante porque el del conflicto que hablamos en España entre la Suprema y el Tribunal Constitucional fundamentalmente está en esto, en que el Tribunal Constitucional hace lo que no tiene que hacer, es decir, en el control de legalidad de las normas, en el control de legalidad de la interpretación de las normas jurídicas, en el control de la evaluación de la prueba. O sea, el Tribunal Constitucional no está para hacer una revisión del proceso ordinario, no debe estar para eso. El Tribunal Constitucional debe estar para cosas importantes, que ya lo son, que es controlar la ley, controlar el poder. Ya hay bastantes funciones le asignamos al Tribunal Constitucional para dotarle de más, para dotarle de revisión ordinaria, revisión de la prueba, revisión. Me parece absurdo, ¿no? Este es el error que hemos cometido en España. Incluso la última sentencia del Tribunal Constitucional que corrige la ilegalización que hace el Tribunal Supremo de Euske Ritarrok, que es el brazo político de ETA, que el Tribunal Supremo lo legaliza, el Tribunal Constitucional corrige, y corrige como lo corrige, de alguna manera valorando de forma distinta la prueba, los hechos que ya había hecho el Supremo. Eso es un error gravísimo. El Tribunal Constitucional puede corregir el método de interpretación que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no está para corregir, hacer un nuevo juicio, hacer un nuevo proceso. ¿En el caso dominicano con la forma en que está regulado? Se podía correr ese riesgo si realmente el Tribunal Constitucional no asentara bien el principio de que los hechos y que la legalidad ordinaria corresponde fundamentalmente al Tribunal Supremo. Bueno, ya han habido, el Tribunal Constitucional nuestro ya ha ido perfilando precisamente su jurisdicción y haciendo el deslinde. El deslinde correspondiente en esos temas y reservándose para asuntos realmente trascendentes. Claro que sí. Que mantengan vivas los principios y los valores de la Constitución y, bueno, que en determinados casos, personas que han invocado permanentemente la violación constitucional
bueno, y no se le ha dado satisfacción, entonces el Tribunal Constitucional puede decir la última palabra. Pero me parece que la actitud del Tribunal Constitucional ha sido bastante prudente. En ir delimitando qué campos le corresponde. Y ha pasado mucho, sobre todo con el tema de los actos administrativos, el control, etcétera, y perfilando una diferencia. Vamos a hacer una breve pausa, Marco, Muy bien. para seguir aprovechando esa vastedad de conocimientos tuyos Gracias. sobre este y otros aspectos que vamos a tratar en este tema. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hoy, como sabemos, con una figura estelar del derecho constitucional español, y yo diría que el derecho constitucional iberoamericano, porque ya Marcos, sobre todo en lo que tiene que ver con República Dominicana, ya ha venido jugando papeles estelares en cuanto a la orientación, en cuanto a su visión sobre el derecho constitucional comparado, y en sentido general el derecho público y el derecho administrativo, que es importante que Marco nos dé su visión de los progresos que hemos tenido en República Dominicana en términos del reconocimiento del derecho administrativo, que aquí tenemos uno de los padres del derecho administrativo dominicano moderno, que es el licenciado Olivo Rodríguez Huertas. Yo siempre le digo que él es el padre del nuevo Tribunal Contencioso Administrativo. Aquí antes lo que existía era el Tribunal, la Cámara de Cuentas. Y ya se ha venido desarrollando esa cultura del Tribunal Contencioso Administrativo, y sobre todo del reconocimiento de esos derechos ciudadanos, del ciudadano frente a la administración. Que hasta hace poco tiempo en República Dominicana era prácticamente inédito y no se hablaba, no había esa cultura. Ya hay una cultura de que el Estado tiene que responder frente a sus hechos, sobre todo cuando hay violaciones de derechos y derechos fundamentales con el ciudadano. ¿Cómo tú has visto ese proceso, tú que has sido un testigo de excepción en República Dominicana, de los avances y que todavía tenemos pendientes, materias pendientes en República Dominicana en ese sentido? La verdad es que sí, habéis creado una constitución, un Estado constitucional sin todavía haber consolidado un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel fundamental que controla la legalidad de los actos del poder, pero los actos administrativos, de las administraciones públicas. Yo creo que estáis viviendo un proceso de transición. La Constitución os va a ayudar porque sientan los principios en los cuales se tiene que armar también ese Estado de Derecho. En España lo vivimos en la última etapa de Franco. Creamos una ley de la jurisdicción, creamos una ley de procedimiento, creamos una ley de organización, que luego han sufrido leves modificaciones, leves alteraciones, porque sustancialmente el padre de esas leyes, García de Enterría, en los años 60, introdujo un modelo de Estado de Derecho necesario antes de dar luz un modelo constitucional, un modelo de Estado constitucional de derecho. Aquí era necesario crear una estructura fundamentalmente de control de legalidad basado en una ley de procedimiento administrativo, que me alegro que desde hace muy poco tiempo ya tenéis históricamente. Esto es yo creo que es un hito histórico, que la República Dominicana tenga una ley de procedimiento, una ley marco de funcionamiento de los procedimientos administrativos de cualquier administración pública, que eso hará fundamentalmente acercar los derechos de los ciudadanos en cuanto al proceder de cualquier funcionario, cualquier marco administrativo, cualquier institución y administración pública. Y en ese proceso de transición también nos encontramos con una ley de la jurisdicción contencioso administrativa que también se enmarca en los principios de desarrollo de la Constitución, que en este momento pues, es una jurisdicción contencioso administrativa que de alguna manera se desarrolla en una jurisdicción ordinaria, pero no de forma independiente y no de forma autónoma, como existe en los grandes modelos de estados de derecho, Alemania, Italia, fundamentalmente España, donde es necesario crear una jurisdicción autónoma, una jurisdicción independiente a la civil, a la laboral, donde ordinariamente se diluyan los conflictos
los conflictos entre los ciudadanos y, y las administraciones públicas, ¿no? Para eso es necesario crear una jurisdicción propia, una jurisdicción autónoma, y junto a ello también, que ya lo sé también porque dentro de la ley de procedimiento está, otro mecanismo fundamental de esa pata del Estado de Derecho es la responsabilidad patrimonial de la Administración. Claro, ¿de qué me sirve a mí que condenemos a la Administración de que ha incumplido la ley si no se responde, ¿no? Y hay muchas formas de responder, ¿no? En ese sentido, ahí la Constitución dio un paso muy importante, porque elevó a categoría constitucional una disposición que ya figuraba en la Ley de Función Pública del año 2008, que incluso lleva al tema de la responsabilidad solidaria de los entes públicos con los funcionarios. Es decir, en determinadas conductas antijurídicas, un funcionario público que desconoce totalmente esas normas de procedimiento administrativo que deben guiar el ejercicio de sus competencias, ¿no? Poner en funcionamiento la actividad administrativa, bueno, cuando causa perjuicio derivado de esas conductas antijurídicas, la responsabilidad no solamente del ente público para el que labore, sino que incurre en responsabilidad de tipo solidaria. Eso es un mandato en la Constitución. Porque hay realmente unas bases constitucionales que creo que uno de los aportes importantes de la Constitución del 2010 es sentar unas auténticas bases constitucionales de la administración del Estado. Así, unos grandes principios, inspirados sobre todo en el modelo español, hay unos grandes principios que desarrollan allí y permiten transformar lo que es esa necesaria cultura del Estado de Derecho y convertirla también en un Estado constitucional de derecho. Efectivamente. Y además, junto a ello, pues evidentemente esos principios de los que hemos hablado también, principios de organización administrativa, de coordinación, de eficiencia, de eficacia, de interrelación interadministrativa, que están basados también, son principios jurídicos constitucionales que van a marcar el futuro que hacer y la futura necesidad de vinculación de los poderes públicos, de las administraciones públicas, a esos principios que tienen un contenido jurídico concreto. Contenido jurídico concreto, por eso a veces el derecho comparado viene muy bien, ¿no? Para dotar a veces de expresión y de contenido a esos principios jurídicos administrativos que ya tenéis en la Constitución y que habéis empezado a desplegar, a desarrollar y a implementar, ¿no? Yo me alegro mucho que hayáis aprobado esa ley de procedimiento porque, repito, ahí también está incluido el procedimiento sancionador administrativo, que es un procedimiento clave también en las relaciones, ¿no? de sancionadores de la Administración a los ciudadanos, y el mecanismo de responsabilidad patrimonial, ¿no? Me parece fundamental. Y dentro de ese mecanismo de responsabilidad patrimonial se introduce fundamentalmente el principio de responsabilidad objetivo. Esto es una cosa que en España se discutía mucho y cuando García Enterría tuvo la oportunidad de introducir el principio objetivo dentro de la responsabilidad patrimonial fue muy discutido, muy discutido. Y de hecho tenemos el principio de responsabilidad objetivo, de responsabilidad patrimonial más avanzado de Europa. O sea que con independencia de que el funcionario haya tenido voluntad, no, lo importante es el daño, lo importante es que se haya producido un perjuicio, ¿no? Y ese perjuicio, por ese perjuicio es necesario responder, indemnizar, compensar. Evidentemente no con los bienes públicos, no con el patrimonio público, sino con evidentemente indemnizando económicamente, ¿no? Yo que he sido juez de lo contencioso administrativo me he dedicado muchas veces a dictar sentencias de responsabilidad patrimonial. Me he dado cuenta de la importancia en un modelo de Estado de Derecho de relaciones de responsabilidad jurídica de las administraciones públicas, la importancia que es compensar esos daños, esos perjuicios de carácter objetivo, porque a veces el funcionario que se rige por unos principios objetivos, por unos principios que cumplir con la ley, a veces no es responsable, pero a veces una ley, un mecanismo, un procedimiento administrativo provoca un daño, provoca un perjuicio que es valorable, que es objetivo, que es indemnizable y por tanto un perjuicio que hay que reparar, que hay que indemnizar, ¿no? ¿Qué papel tú le atribuyes, precisamente hablando de eso, para transformar la cultura del derecho administrativo, para transformar la forma de hacer administración pública? ¿Qué papel tú le atribuyes a la jurisdicción contenciosa administrativa? Fundamental. Le atribuye el papel más fundamental, el de los jueces, el de la independencia, el de la función jurisdiccional independiente, autónoma. Y además, dentro de la función jurisdiccional en España, hasta el año 98 no creamos los órganos unipersonales.
porque claro, enjuiciar a la administración, García Enterría siempre se oponía, sí, la ¿no? parte a que fueran exactamente, que solamente fueran colegiados. Entonces, pero cuando fuimos la primera vez a España en el proyecto Palme, que nos reunimos con don Eduardo García Enterría, con don Tomás Ramón Fernández, Ajá. Carmen Chinchilla, grupo, precisamente como el proyecto original que había sobre la jurisdicción contenciosa en esos tiempos, eran tribunales unipersonales o la competencia, por ejemplo, en materia cautelar, don Eduardo brincó y dijo, bueno, claro. recuerdo, pero era su viejo concepto, sí. Siempre se oponía, pero bueno, era lógico dar un paso más. ¿Por qué? Fíjate, yo que era juez de lo contencioso administrativo por los años 90, del 92 al 97, comentarte que, por ejemplo, los recursos contenciosos administrativos en una ciudad, por ejemplo, como Albacete, que tiene, donde yo vivo, tiene aproximadamente 250.000 habitantes, 130.000 censados, más otros 100.000 de población flotante que transita, ¿no? Cada año, en los tiempos en los que yo, ahora son más, cada año teníamos 20.000 recursos contenciosos administrativos, 20.000, 20.000, porque esto es lo que te hace tener conciencia, ¿no?, de los derechos de los ciudadanos. 20.000 recursos en una ciudad prácticamente que no superan los 300.000 habitantes, 20.000 recursos contenciosos, porque la gente es consciente, ¿no?, del poder que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa y de la objetividad, la imparcialidad, la autonomía y la independencia que tienen los jueces de lo contencioso, que tienen muchísimo prestigio en España, en todos los ámbitos, ¿no?, de las relaciones entre ciudadanos y administración, fundamentalmente en los años en los que hemos vivido del boom inmobiliario, ¿no?, de los planes urbanísticos, del medio ambiente. Es que el principal control de la legalidad se efectúa fundamentalmente en la jurisdicción contencioso administrativa, antes de llegar al Constitucional y que el Tribunal Constitucional se llene de amparo, se agote de todo. No, es que el mecanismo ordinario del control al poder, que representa no solamente el poder, sino los instrumentos del poder, que es la administración pública, reside en la jurisdicción contencioso administrativa. Y hasta que vosotros no consolidéis bien esto, realmente no vais a poder afirmar una realidad, ¿no?, en la que se diga que hay un verdadero Estado de Derecho, ¿no? Yo siempre lo digo, para que los funcionarios públicos, muchas veces han casos donde se inobserva un debido proceso administrativo. Y se pide una medida cautelar y los jueces te la es que ese es un hecho muy grave, porque es que el procedimiento administrativo no solamente es un instrumento de garantía del derecho del posible afectado, sino que es el espacio para la buena administración, para las buenas decisiones, para las decisiones acertadas. Claro que sí. Entonces, si los tribunales legitiman esa forma, entonces al funcionario público, obvio, le va a ser más fácil adoptar las decisiones unipersonales. De manera que por eso te insistía en esa importancia del papel del juez contencioso administrativo como motor de cambio. Es el juez contencioso realmente que genera los cambios, cuando comienza a censurarle a la administración, claro, el reconocimiento de su actuación. Por ejemplo, como tu amiga Carmen Chinchilla, que ha estudiado muy bien las medidas cautelares en el procedimiento contencioso. Es que son fundamentales, las medidas cautelares. Es decir, para destruir los principios, ¿no?, de autoridad, de legitimidad, de autotutela, ¿no?, de que los actos administrativos, los actos administrativos se presumen de la legalidad, de la veracidad, de todo. No, los actos administrativos pueden ser objeto de control con medidas cautelares. Con medidas cautelares sin destruir esos principios que evidentemente marcan lo que son la necesidad de que esos actos evidentemente produzcan efectos jurídicos. Las medidas cautelares ahora mismo, por ejemplo, en España cada vez ha creado desde la jurisdicción contenciosa administrativa aquí un cuerpo jurisdiccional, un cuerpo de sentencias muy garantistas. Por ejemplo, en materia de inmigración, en materia de extranjería. A todo el mundo sabe que un acto de expulsión es inmediatamente ejecutivo, pero claro, el recurso contencioso administrativo frente a la administración que decreta la expulsión es necesario la suspensión. La suspensión de la cautelar. ¿De qué te sirve poner un procedimiento contencioso? Pues claro, si te han expulsado al país, si te han expulsado y ya no tienes ningún mecanismo de defensa. Esa no frase famosa, el procesista italiano, de la necesidad del proceso para tener la razón no puede convertirse en un daño para quien tiene la razón. Muy bien. Aquí, pues muy bien expresado, aquí Olivo. Con la ley 1307 hemos empezado a ver cómo los ciudadanos están acudiendo precisamente ante la jurisdicción, ante el Tribunal Superior Administrativo, en procura de esas medidas cautelares. Y es previsible que haya, pienso yo, que tenemos que prepararnos para una explosión. Yo creo que sí. Una inundación recursiva, porque en gran medida del Estado provienen la mayor cantidad de las actuaciones que afectan los derechos de los particulares en casos concretos de actos de la administración. Pero creo que vamos por muy buen camino
por lo menos en el andamiaje normativo. Yo creo Ahí que sí. habrá que vivir también, como tú dices, eso de, así como hay que vivificar la Constitución, hay que vivificar ese derecho administrativo. Sí, seguro que sí. Y la primera explosión se va a dar con la ley de procedimiento, cuando entre en vigor de aquí a 18 meses, creo que es cuando entrará en vigor, de aquí a 18 meses, que ahí será el cauce primero, que es el procedimiento, los recursos administrativos. Es decir, dentro se le va a dar la oportunidad que la administración corrija sus propios actos antes de ir a un contencioso administrativo. Entonces, en la ley de procedimiento ya se contemplan los mecanismos, ¿no?, de corrección interna de la propia administración, ¿no?, para garantizar evidentemente ese modelo. Esa explosión se va a provocar ya desde el momento en que se aplique la ley de procedimiento. Ya lo veréis. Y ya Olivo va a ser calificado como el padre del hipergarantismo administrativo. Claro. Y sobre todo... Siempre se genera su resistencia, porque son leyes que le cambian la forma. O sea, sí. Lo mejor es actuar sin ningún tipo de formalidad, sin tener que respetar ningún... Pero el procedimiento realmente es el gran espacio para la buena administración, que claro, es un concepto que está establecido dentro de la ley, del derecho a la buena administración. Muy buen principio este. Y además hay que acompañarlo también, esto lo tenéis que acompañar, de introducir esa cultura jurídica a las facultades de derecho. Fijaros que el derecho administrativo en España, en Alemania, en Italia, se estudia durante 5 años. O sea, es una asignatura troncal, es una asignatura básica, es una asignatura como el derecho, o sea, se estudia prácticamente en todos los años de la carrera. Es decir, tiene un componente fundamental. O sea, por ejemplo, a un año se le dedica solamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. Otro año se dedica a los bienes públicos. O sea, es fundamental el conocimiento desde la base, fundamentalmente, de las facultades de derecho, la enseñanza del derecho administrativo, del derecho público, del derecho constitucional también. Esta es una de las cuestiones que yo defiendo mucho en este país, porque los grandes cambios se dan desde la educación. Desde la educación y desde la formación. La academia es clave. Es fundamental. No por casualidad, en el caso español, esos grandes profesores del derecho administrativo... Claro que sí, Ramón. A la llegada del Estado constitucional sí. Cumplieron un rol. Tú fíjate que la mayoría de los profesores, cuando se aprueba la Constitución en 1978, no existen catedráticos de Derecho Constitucional, porque no hay norma constitucional, estaban las leyes fundamentales del Estado franquista, por tanto no hay catedráticos de ciencia política, De hecho, a mí me da clase un profesor que viene de la vieja guardia de la ciencia política y que se tiene que transformar fundamentalmente en el ámbito constitucional, en el ámbito normativo, en el ámbito científico, jurídico, normativo, que es el constitucional. La mayoría de los profesores que nosotros nos hemos dedicado a la ciencia constitucional, nos hemos tenido que ir fuera a estudiar fundamentalmente la ciencia jurídica constitucional, arraigada fundamentalmente en Alemania y en Italia. Es raro ver un profesor que no haya estudiado en Alemania, de derecho, o en Italia. Muy raro. Es decir, la mayoría de los profesores que nos dedicamos fundamentalmente a la enseñanza y a la función docente e investigadora hemos tenido que visitar el Max Planck de Heidelberg o el Instituto Jurídico Antonio Chicu de Bolonia, porque fundamentalmente son referencias para nosotros permanentes, porque los modelos jurídicos de ciencia jurídica están ahí, ¿no? Y cuando evidentemente se aprueba la Constitución, tenemos que beber fundamentalmente las fuentes originarias necesarias para implementar, desarrollar y aplicar científica, jurídicamente y jurisdiccionalmente, claro, también la norma constitucional. Marco, tú tienes esos vínculos tan próximos con la República Dominicana, ha podido conocer de primera mano la labor del Tribunal Constitucional. ¿Cómo evalúas tú este primer año y medio de desempeño del Tribunal Constitucional y cómo perfila, ¿no?, ya el cuerpo de doctrina que ha comenzado a sentar? Pues yo lo veo muy positivo, es decir, yo comparo la labor de inicio del Tribunal Constitucional de la República Dominicana con el nuestro. Y el nuestro pues tardó un tiempo más amplio que el que está tardando la República Dominicana en desarrollar e implementar su jurisprudencia. A mí me parece, en cuanto a la evaluación general, muy positivo. Yo creo que tenéis unos magistrados con muy buena voluntad, bien capacitados, bien formados y con ánimo de seguir formándose, capacitándose y con ánimo de seguir, ¿no?, aprendiendo, ¿no? Esto del derecho constitucional. Ya, pero ahora en el segundo año se ha multiplicado, ya lo que va de año ya supera la labor del primer año. Hay muchas sentencias. Todavía quedan muchos meses por delante. Y están en una labor, yo creo que muy positiva, en una labor muy correcta, y yo creo que en una labor que habrá que dejar pasar un poquito el tiempo, ¿no?, para empezar a hacer una valoración justa, ¿no? Pero de las
sentencias que yo he leído, reconozco que no he podido leerlas todas, pero de las sentencias que yo he podido leer y que he podido, pues me parecen ya que se han dado avances importantes en derechos fundamentales, en derechos sociales, en el principio de igualdad, ¿no? Bueno, a mí me parece pues que la labor que está haciendo es una labor positiva, correcta, que hay que seguir, evidentemente, que hay que seguir avanzando, pero hay que dejar trabajar al Tribunal Constitucional, porque yo creo que es un tribunal que va a dar muchos frutos. Por supuesto, claro que sí. Han hecho una labor claro en medio sí. de grandes precariedades. De muchas precariedades. Claro, muchas precariedades, porque yo veo donde... Sobre todo en términos de espacio físico. Yo veo, eso es una de las cosas. Con Marco el tiempo avanza rápidamente, uno ni cuenta se da. Vamos a hacer, Marco, aprovechar para hacer una pausa y regresar de nuevo. Seguimos, amigos, con Principalmente, hoy con la presencia de Marco Gassó Garrote, un tremendo constitucionalista, justpublicista, pero además un académico connotado, tanto en España como en toda Iberoamérica, y aquí en República Dominicana ya todos sabemos la gran participación que ha tenido en la formación de cientos de abogados que se están formando en una cultura constitucional y también una cultura del derecho administrativo. Sin lugar a duda, Marco, hemos repasado la importancia de la reforma a la Constitución de la República, un proceso de reforma sui generis, del cual también tú fuiste testigo, que se inicia con unas consultas populares donde se le da oportunidad a la población, a las diferentes entidades públicas, de que participaran y dieran sus opiniones, y luego esto se recoge a través de una comisión de juristas, y después que se hace el resumen y que se verifica, eso entonces se somete a la Asamblea Nacional, y después de muchas discusiones, incluso 2 años de discusión en la Asamblea Nacional, es que finalmente se consagra y se proclama la nueva Constitución de la República. Nosotros siempre sosteníamos, éramos de la idea de que para que esa Constitución realmente fuera efectiva, necesariamente tenía que consagrarse la institución del Tribunal Constitucional. Parece que hemos tenido la razón en ese sentido, porque el Tribunal Constitucional, como guardián fundamental de esa Constitución, ya, tal y como tú lo has dicho, lo ha expresado el licenciado Olivo y Ramón Núñez, viene realizando una labor extraordinaria desde mi punto de vista en términos de lo que debe ser el respeto a esa Constitución. Todavía hay un largo trecho, esa Constitución hay que irla haciendo más viva, haciendo mucho más efectiva. Hay instituciones que están pendientes todavía de su creación. Ya recientemente se aprobó el Defensor del Pueblo, que es una de las nuevas creaciones de la Constitución de la República, a pesar de que existía hace un tiempo por una ley, pero que ya la Constitución sí le da un carácter mucho más claro y más preciso, más contundente. Todavía desde tu punto de vista y viéndolo ya como un tercero imparcial, ¿cuáles tú crees que son los pasos, las acciones que se deben desplegar tendente a ir aterrizando ya ese gran instrumento, ese moderno instrumento constitucional con que contamos en República Dominicana? Bueno, el primero ya lo hemos hablado, ¿no? El tema de la jurisdicción contencioso administrativa. A mí me parece que esto es esencial. Luego es muy importante que en materia de derechos y libertades hay que desarrollar todos esos contenidos esenciales constitucionales, hay que desplegar una batería de leyes que adecúen el modelo normativo que impone ya la Constitución hacia un marco normativo, legislativo. Es decir, el legislador tiene ahora, Radamés, un papel esencial.
las opciones de política legislativa ahora son necesarias, porque no nos olvidemos, el primer intérprete de la Constitución es la ley. La ley. La ley es la que fija el marco de desarrollo, no el único, pero sí el político, el que es necesario dotar de un marco de estabilidad, del desarrollo de esos derechos fundamentales, que además os habéis rodeado de unas garantías normativas adicionales para proteger, ¿no? Para proteger que solamente una voluntad política pueda llevar a cabo el desarrollo unilateral, ideológico y político, ¿no? Como son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son un instrumento fundamentalmente para buscar la voluntad de pacto, la voluntad de consenso. Así surgen en Francia, se recepcionan en España y las recibís aquí como a un instrumento, una garantía normativa constitucional, con el objetivo de que a la hora de desarrollar los derechos y libertades fundamentales no se desarrollen como cualquier marco normativo ordinario legal. Es decir, es necesario desplegar, desarrollar las instituciones. Habéis desarrollado ya el modelo del Ministerio Público, tenéis la ley orgánica del Tribunal Constitucional, habéis creado la Defensor del Pueblo, pero ahora tenéis que desplegar de alguna manera, pues os falta una ley que desarrolle también las garantías electorales, el tema que la ley de partidos, que es una cuestión también aquí absolutamente pendiente, el tema de los derechos fundamentales, de los derechos y libertades, que probablemente sea necesario hacer correcciones en vuestros códigos procesales. Ya hay avances en el sentido de que ante proyectos sobre el código procesal, código penal, es decir, el código laboral, es decir, hay muchas leyes que de alguna manera tienen que ser adaptadas, adecuadas a ese modelo normativo, ¿no? Y luego, pues, desde el punto de vista del funcionamiento de las administraciones públicas, evidentemente, la reforma de las administraciones públicas, a mí me parece esto una tarea pendiente. La reforma de la jurisdicción, de la nueva reforma del Poder Judicial, yo creo que es necesario darle una nueva tuerca, un nuevo vuelco de tuerca al Poder Judicial, dotándole de más medios también, muy importante. El Poder Judicial hay que cuidarlo, hay que dotarle de medios, recursos, para que sus jueces estén sobre todo contentos y que se sientan cómodos en su labor jurisdiccional, y sobre todo dotando y fortaleciendo mucho más las instituciones, ¿no? Al Tribunal Constitucional, evidentemente, yo considero que al Tribunal Constitucional todavía le faltan elementos, ¿no? de apoyo, de auxilio, que le hagan más fácil la labor de su funcionamiento. Hay que crear el cuerpo de letrados, hay que crear algunos órganos administrativos que de alguna manera auxilien, como en cualquier tribunal constitucional del mundo. Los tribunales, los jueces y magistrados no están para hacerlo todo, no están para hacer labores administrativas, labores... Marco, hay como ya el tiempo se nos acerca al final, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido, ¿no? La dictadura del tiempo. Aquí sobre todo. La televisión. Hay un aspecto en el que el marco constitucional dominicano se separa un poco del modelo español en materia de derechos fundamentales. Tiene que ver con el tema de la justiciabilidad de los derechos sociales, que en España son los principios rectores, ¿no? de la política social. Como yo me opuse a la posibilidad de la justiciabilidad directa de los derechos de tipo social y económico, porque se corresponde con realidades de los presupuestos públicos. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Bueno, mi visión es que ahí realmente, pues, yo creo que la naturaleza jurídica de esos derechos como derechos constitucionales sí, pero como derechos fundamentales quizás no. Es decir, yo creo que desde el marco doctrinal, desde el marco teórico e incluso desde el marco pragmático, atribuir la condición de fundamentalidad a los derechos sociales es un grave riesgo, porque tú lo has dicho, crean un proceso de dependencia de presupuestos. Que no se pueden cumplir. Efectivamente, y eso le hará de alguna manera, si queréis, no debilitar, sino deslegitimar, ¿no? Aunque es verdad que si uno analiza bien la fundamentalidad de esos derechos sociales, dependen mucho de la labor del legislador. Es decir, son derechos fundamentales, pero no son inmediatamente aplicables en tanto en cuanto se necesita el anteposio legislatorio a la hora de poderlos aplicar, a la hora de que surja la aplicabilidad directa. Es imposible que se puedan aplicar todos los derechos de forma inmediata, de forma eficaz, si no, evidentemente, media la ley, media la intervención de la ley y media un presupuesto, ¿no? que dote de garantías, que dote de
de condiciones económicas para desarrollar esos derechos. Yo creo que es un grave riesgo, pero dentro de ese grave riesgo atenuado, porque también la Constitución establece la necesidad de la intervención del legislador a la hora de aplicar y dotarles de eficacia, como tienen los derechos de libertad, que esos derechos de libertad ya son plenamente eficaces, sin necesidad, en muchos de ellos, de que haya un marco del legislador a la hora de desarrollarlos, pero en el caso de los derechos sí, de los derechos sociales sí, de los derechos colectivos sí, hablamos de los derechos de los mayores, de los derechos de los niños, de los derechos, el derecho a la vivienda, de los derechos de la familia, de los derechos de la seguridad social, que es el sistema vertebrador, o sea, el sistema de la seguridad social, es decir, que es el que garantiza el sistema de pensiones, el sistema sanitario, el derecho de sanidad, evidentemente, para exigirlo, pues se necesita evidentemente de unos recursos importantes, ¿no? Bueno, la verdad es que el tiempo en televisión es un dictador y con Marco pasa rápidamente, uno ni cuenta se da. Muy dinámico. Marco tiene una fluidez extraordinaria. Muchas gracias. En la exposición de su conocimiento y de su concepto. Marco, estamos muy agradecidos de tu participación aquí en Principalmente y esperamos en otra ocasión que tenga la flexibilidad del tiempo para que nos acompañe para tratar otros temas sobre los cuales tú discurres con muchísima facilidad por la experiencia y sobre todo por tu probada capacidad en materia constitucional y sobre el derecho público en sentido general. Gracias, Marco. Pues muchísimas gracias por vuestra acompañarnos. invitación y muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros, a los que considero mis amigos también en República.